Buenos días, a continuación vamos a tener la inducción del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de Inversiones Acosta Rodríguez Cárnicos Danizán. Política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. En pocas palabras les voy a explicar qué es la política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. En Inversiones Acosta es una empresa de procesamiento de conservación y comercialización de productos cárnicos de alta calidad. La alta dirección y todos sus trabajadores están especialmente comprometidos en garantizar la seguridad y salud de todos los trabajadores. Cuando hablamos de garantizar la seguridad y salud de los trabajadores, estamos hablando de las condiciones físicas y las condiciones psicológicas de los trabajadores de Inversiones Acosta. Es tener presente que toda aquella situación de salud que se presente, el trabajador debe informar su condición de salud. Tenemos también todo evento o todo suceso que pase dentro de la organización, dentro de Inversiones Acosta, debemos nosotros como trabajadores reportar. Puede ser un accidente de trabajo, un incidente de trabajo, un acto inseguro, una condición insegura. Entonces, la política es un compromiso tanto de la alta dirección como de los colaboradores o de los trabajadores, donde deben cumplirla y deben cumplir todos sus objetivos. ¿Para qué? Para que ella tenga su 100% de cumplimiento en términos legales. Cuando hablamos de legislación legal o de normatividad legal, estamos hablando del cumplimiento del decreto 1072 del 2015, donde nos informa, donde nos indica, pues el reglamento único del sector trabajo, donde nosotros debemos cumplir con un sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, cumpliendo todos los principios de la seguridad, cumpliendo todas las recomendaciones de seguridad y todo lo mandado en este decreto. Adicional, tenemos otra resolución que es la 0312, donde nos indica los estándares mínimos de cumplimiento para estar de acuerdo con un sistema de gestión, si es no satisfactorio o es satisfactorio en la implementación. Tenemos la política de seguridad vial. Actualmente tenemos 4 conductores. Estos compañeros desarrollan sus labores como conductores. Tenemos 4 vehículos, entre ellos tenemos una motocicleta. Importante tener en cuenta los actores vulnerables, los actores que son más propensos de sufrir un accidente, y ese accidente se puede materializar en un accidente grave. Cuando hablamos de seguridad vial, estamos hablando de siniestralidad vial. En Inversiones Acosta debemos minimizar la accidentalidad vial. En el 2022 tuvimos 2 accidentes con nuestros conductores, uno en accidente de tránsito y otro en accidente en riesgo público. Entonces, muy importante es tener presente que todas estas situaciones pueden generar siniestralidad grave o mortal. Tenemos la política de alcohol y drogas. Esta política nos indica todas aquellas recomendaciones que nosotros como trabajadores y colaboradores debemos tener presente cuando asumimos la responsabilidad de ser parte de Inversiones Acosta Rodríguez. Entonces, uno de nuestros compromisos para laborar es no llegar alcoholizado ni drogado o ni llegar bajo efectos de las sustancias psicoactivas a nuestras labores. ¿Por qué motivo? Cuando nosotros nos presentamos a laborar en estas circunstancias, podemos generar lesiones tanto a mi compañero, hacia el proceso, hacia una máquina, hacia un equipo o hacia uno mismo, generando accidentes o pérdidas en el proceso. Tenemos el reglamento de higiene y seguridad industrial. Este reglamento me indica la razón social de la empresa,
el NIT de la empresa, código de actividad económica, la actividad económica a que nos dedicamos, procesamiento y conservación de carnes, productos cárnicos, incluyendo la producción de carnes frescas, refrigeradas o congeladas, dirección principal de la empresa, teléfono de la empresa, departamento donde está ubicada, municipio, clase del riesgo, somos un nivel de riesgo 2 en producción y en el área administrativa, y 4 en la parte de los conductores y vendedores. Tenemos ARL, nuestra ARL es SURA. Aquí tenemos en el artículo 4 del Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, los peligros están asociados a la actividad económica de nosotros, de Inversiones Acosta Rodríguez. Entonces tenemos riesgos físicos, riesgos químicos, riesgos biológicos, riesgo psicosocial, tenemos riesgo biomecánico y condiciones de seguridad. Responsabilidades frente al sistema de gestión. Cuando hablamos de responsabilidades frente al sistema de gestión, estamos clasificando las responsabilidades tanto gerenciales como los comités, comité de convivencia, el COPAS, los trabajadores, los brigadistas y el responsable del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Tenemos el Comité Paritario en Seguridad y Salud en el Trabajo, que es el COPAS, donde cada 2 años se deben hacer las elecciones del Comité Paritario en Seguridad y Salud en el Trabajo, teniendo sus principales funciones como encargado de fomentar y hacer seguimiento de todas las actividades de seguridad y salud en el trabajo. Cuando hablamos fomentar, es fomentar una cultura de prevención. Los integrantes del COPAS deben ser esas personas que dan un ejemplo para todos sus compañeros en seguridad, en usar bien sus elementos de protección, en no omitir normas o procedimientos de seguridad, ¿cierto? En dar recomendaciones de seguridad. Ese es el comité. Vigilancia de cumplimientos de reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. Cuando hablamos de cumplimiento del reglamento interno, tenemos lo que es el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, el Reglamento Interno de Trabajo y la normatividad del Decreto 1072 del 2015. Entonces, ellos deben ser unos auditores internos donde nos deben estar vigilando y controlando de que las actividades programadas se ejecuten. ¿Quiénes integran el COPAS? Tenemos como principales a Torres Vacas Haider, Rubio Alexander, Urrego Daniela y Tavares Juan Sebastián. Sus suplentes tenemos a Gómez Arevalo Miguel, Torres Jairo y Guzmán Santiago. Funciones del comité: estudiar y considerar la sugerencia de los trabajadores, servir como organismo de coordinación entre empleador y los trabajadores, solicitar información sobre accidentes y enfermedades laborales, elegir el secretario y mantener archivadas las actas de la reunión. Tenemos el Comité de Convivencia Laboral. El Comité de Convivencia, su principal objetivo es prevenir las situaciones de acoso laboral. ¿Qué es un acoso laboral? Es toda conducta persistente y demostrable ejercida sobre un empleado, trabajador por parte de un empleador, un jefe, un supervisor jerárquico inmediato o mediato, un compañero de trabajo o un subalterno, encaminado a infundir miedo, intimidación, terror y angustias a causar perjuicios laborales, generar desmotivación en el trabajo o inducir la renuncia del mismo. Entonces, esto va demandada a una ley, que es la 1010 de 2006, que nos describe qué es un posible o una conducta de acoso laboral. ¿Qué función tiene el comité?
escuchar, bueno, siempre cuando se va a tramitar una queja, un reclamo o una situación de un posible acoso laboral, se debe transmitir por medio escrito. En la empresa contamos con un buzón de sugerencias que está ubicado al área de calidad, en el área de calidad, al lado de los lockers de las niñas, de las mujeres. Debemos, esta sugerencia o este reclamo, esta petición, debemos hacerla escrito. Ahí vamos a encontrar los formatos. Este se debe depositar en el buzón, entonces por eso debe ser de forma confidencial entre el comité y la persona involucrada. Se deben escuchar las partes. ¿Cuáles partes? Tanto de la persona que coloca la queja como de la persona que está, según, haciendo la posible situación de acoso laboral. Se debe dar una posible solución a esta situación de posible acoso laboral. Funciones del comité: examinar de manera confidencial todas las situaciones de presunto acoso laboral. Se deben escuchar las dos partes, adelantar reuniones con el fin de crear un espacio de diálogo. Pasamos a términos y definiciones. ¿Qué es un peligro? Entonces vamos a ver qué es un peligro. Entonces acá tenemos que el peligro es la fuente, un acto o una situación. Alguna de estas tres palabras pueden ser un peligro. Cuando hablamos de fuente, estamos hablando de, aquí el ejemplo, una escalera. Entonces la escalera va a estar siempre para poder ascender, ¿cierto?, al segundo o tercer piso. Tenemos un acto que es las acciones de las personas, que es correr, ¿cierto? Y tenemos una situación que probablemente el piso esté resbaloso, las escaleras estén resbalosas. Entonces tenemos, ¿cómo podemos minimizar o eliminar ese peligro? Entonces vamos a empezar con la eliminación. En la fuente, ¿podemos eliminar ese peligro? No, porque si yo lo elimino, ¿cómo voy a subir? Tenemos de colocar un ascensor, ¿cierto? Entonces si colocamos un ascensor lo estamos eliminando o sustituyendo. Tenemos un acto, correr por las escaleras. ¿Lo podemos eliminar? Sí. Y una situación que es el piso resbaloso, ¿lo podemos eliminar? También. Entonces, ¿cómo puedo eliminar el acto? Colocando señalizaciones, capacitaciones, retroalimentación hacia el trabajador, situación, trapeando, colocando señalización de piso mojado, precaución, ¿cierto? Y en la fuente lo podemos minimizar. ¿Cómo lo vamos a minimizar? Colocando antideslizantes, barandas, para minimizar ese impacto de accidentalidad. ¿Qué es un riesgo? El riesgo es una incertidumbre. Yo no sé qué puede pasar, pero si yo corro, me puedo resbalar, ¿cierto? Pero si yo omito una norma de seguridad, me puedo generar un accidente. Puede ser leve, grave o mortal. Entonces, ¿qué es un riesgo? Es la incertidumbre de no sé qué puede pasar más allá si yo omito una norma de seguridad. Factores de riesgos físicos. Tenemos aquí ruido, iluminación, temperaturas, calor frío y vibraciones. Cuando hablamos del ruido, estamos hablando de la exposición a niveles altos de ruido. En la planta tenemos ruido, tanto en el área de producción, canastillas, vacío, tenemos el ruido. La iluminación está en todos los puestos de trabajo, incluyendo el área administrativa. Temperaturas, tenemos cuartos de congelación, que son bajas temperaturas. Tenemos los cuartos en el área de vacío, que también son bajas temperaturas, y en el área de cocción. Factores de riesgos químicos. Cuando hablamos de riesgo químico, estamos hablando de las sustancias químicas que manipulamos para realizar nuestro proceso de limpieza y desinfección, y entre otras, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de proceso de limpieza y desinfección, estamos hablando de los productos que se manipulan para realizar esta limpieza. Tenemos
líquidos, que la mayoría son líquidos. La mayoría de las sustancias químicas que nosotros manejamos son sustancias corrosivas. Entonces debemos tener muchísima precaución en el uso de estas sustancias corrosivas, ¿cierto? Entonces debemos tener precaución con las sustancias corrosivas. Sólidas también tenemos, y gases también en las áreas de la cocina, ¿cierto? De la caldera, entonces ahí tenemos también. Factores de riesgo biomecánicos. Los biomecánicos son levantamiento de cargas, sobreesfuerzo, posturas prolongadas, actividades repetitivas. En el área de vacío, en el área de producción, que mantenemos todo el día de pie, ¿cierto? Las personas que realizamos manipulación de carga, los que traemos canastillas, ¿cierto? Las personas que mantenemos unas posturas gravitacionales, ¿cierto? Que debemos levantar canastillas. Acuérdense que nosotros no podemos levantar canastillas por encima de los hombros. No debemos hacer levantamiento de cargas mayor a hombres, mayor a 120, mayor a 25 kilos, hombres, y mujeres no deben hacer levantamiento mayor a 12.5. ¿Por qué? Porque sí, son los límites de levantar carga de forma bimanual. Tenemos factor de riesgo biológico. Cuando hablamos de riesgo biológico, estamos hablando de virus, bacterias, hongos o parásitos. Actualmente nosotros manipulamos nuestra materia prima, es cárnica, viene sin ningún proceso, ¿cierto? Y hay más probabilidad de que nosotros podamos tener contacto con alguna materia prima que tenga una bacteria y nos pueda causar una enfermedad. Entonces, tener muy presente de que si tenemos una herida abierta, debemos cubrirla, ¿cierto? ¿Para qué? Para prevenir el ingreso de alguna bacteria a nuestro organismo. Tenemos factores de riesgo psicosocial. Cuando hablamos de riesgo psicosocial estamos hablando de la comunicación, mala comunicación, bienestar social, carga mental, contenido de la tarea y bullying. Muy importante, cuando ustedes ingresan a laborar o durante la ejecución de sus labores, se prohíbe que tengan o hacia las personas o hacia sus compañeros le generen bullying. Acuérdense que no todas las personas somos susceptibles a los posibles comentarios que generemos durante nuestra jornada laboral. Entonces ¿por qué? Porque estamos hablando también de estado físico y mental de todos los trabajadores. Entonces se prohíbe. Si nosotros del área de seguridad o por parte del área de gestión humana se evidencia de que alguno de los trabajadores le está haciendo bullying a alguna persona, algún otro compañero o subordinado o jefe, será llamado a un llamado de atención. Factores de riesgo locativos. Cuando hablamos de riesgo locativo estamos hablando de todas las condiciones que están alrededor de nuestro trabajo, ¿cierto? El piso, las paredes, las canastillas, ¿cierto? Ese es el riesgo locativo. La forma en que almacenan las cosas, las estanterías. Por eso que se muestra en evidencia en estas imágenes el desorden. Si hay desorden se puede caer, se puede resbalar. Las canastillas, por ejemplo, en la primera fotografía, están en el piso porque probablemente se almacenaron mal y se cayeron, ¿cierto? Y pueden ocasionar pues accidentes tanto leves como graves. Tenemos factores de riesgo de tránsito, colisión, volcamiento, siniestralidad vial. Cuando hablamos de siniestralidad vial estamos hablando de factores o accidentes que se materializan con un conductor, ¿cierto? Nuestros conductores, acuérdense que son 4, hay 4 vehículos, hay un motociclista, que es un usuario, una persona o un
actor vial vulnerable en la vía. Yo siempre tener presente, respetar la semaforización, respetar las señales de tránsito, respetar los límites de velocidad. En la ciudad de Bogotá tenemos unos límites de velocidad en ciertos corredores, uno en 30 kilómetros por hora, en otro en 50 kilómetros por hora, ¿cierto? Entonces no los podemos exceder. Factores de riesgo público: robos, atracos, atentados. ¿Quiénes están expuestos a estos riesgos públicos? Están expuestos a las personas que venden, entonces en este caso la señora del punto de venta, la señora de facturación, ¿cierto? Tenemos también los vendedores, o sea, los asesores comerciales o los conductores también, que hacen el acompañamiento junto con el asesor comercial. Entonces están expuestos al riesgo público. Y el año pasado tuvimos un accidente relacionado con este tipo. Tenemos factores de riesgo mecánico: todos accidentes o eventos que pasan sobre o con una máquina o con una herramienta manual, un cuchillo, una chaira, ¿cierto? La sierra sin fin, la selladora, la picadora, la licuadora, ¿cierto? Entonces, todas estas máquinas que nos han generado o nos han causado alguna lesión o nos podrían causar alguna lesión. Condiciones de seguridad. Cuando hablamos de condiciones de seguridad estamos hablando de riesgo eléctrico y tareas en alturas. Importante, esta situación nos aplica más que todo a las personas de mantenimiento, pero también al área de producción, aquellos operarios que manipulan, conectan o desconectan máquinas, equipos, ¿cierto? Que probablemente esté fallando la toma y le genere una descarga o un choque eléctrico, pues causando ¿qué? Un posible accidente. Es importante tener, si evidencian alguna toma, algún enchufe, algún cable en malas condiciones, reportarlo para que el área de mantenimiento le realice su respectiva corrección. En tareas en altura, las personas deben estar capacitadas y formadas, tener sus elementos de seguridad para realizar tareas en alturas. Cuando hablamos de tareas en altura son de 2 metros en adelante, tanto de forma ascendente como de forma descendente. ¿Qué es un accidente de trabajo? Entonces, es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, psiquiátrica, la invalidez o la muerte. Eso es un accidente de trabajo. En pocas palabras, un accidente de trabajo es todo evento que suceda dentro de la ejecución de nuestras labores. Que me resbalé, me caí, me golpeé, tengo un dolor fuerte en la mano, en el brazo, ¿cierto? Que me corté, ¿cierto? Que me quemé con un químico, eso es un accidente de trabajo durante la labor. Características del accidente. Tenemos repentino, nunca vamos a programar ni nunca vamos a saber cuándo nos vamos a accidentar. Causas, lo puede causar los 3 factores de peligro, ¿cierto? Tenemos en el medio, que es las condiciones laborales, el individuo, que es la persona, las acciones de la persona, y la fuente, que es la máquina, el equipo, la herramienta. Ocasión. Cuando hablamos de ocasión, es una actividad que no es rutinaria, que es esporádica, que la vamos a ejecutar una vez cada 6 meses o cada 3 meses, ¿cierto? Es una actividad esporádica. Lesión. Hay 3 tipos de lesión. Tenemos el accidente leve, que son las heridas superficiales, una herida, una cortada, ¿cierto? Una aflicción con el piso, una raspada, que nosotros la llamamos, ¿cierto? Quemadura de primer grado. Un accidente grave, tenemos quemaduras de segundo y tercer grado, fracturas en huesos largos, craneoencefálicas, daños en órganos, daños oculares, ¿cierto? Y el último tenemos un accidente mortal, que es la pérdida del trabajador. Procedimiento de reporte de accidente. Si usted se accidenta, lo primero que debe hacer es parar actividades, solicitar el primer auxilio,
avisar a su jefe inmediato qué le pasó, avisar a Seguridad y Salud en el trabajo sobre lo que le sucedió, realizar el reporte de accidente de trabajo a nuestra ARL Sura, investigar el accidente. En este punto tomamos versión del jefe, de lo que nos comentaron o de lo que nos informaron al área de seguridad y si hubo algún testigo y la versión del accidentado. Y por último, el trabajador accidentado debe cumplir con todo el proceso de rehabilitación médica. Aquí tenemos que es una enfermedad laboral. La enfermedad laboral es la contraída como resultado de la exposición a factores de riesgos inherentes a la actividad laboral o del medio en que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. Entonces, la enfermedad laboral es la exposición a una actividad rutinaria durante un tiempo estipulado, ¿cierto? Entonces, durante la ejecución de una labor donde probablemente perdió una capacidad física para poder laborar. Entonces, aquí tenemos de que la única entidad que puede determinar si es o no una posible enfermedad laboral es la Junta Regional o la Junta Nacional, ¿cierto? Donde nos da una calificación y nos indica si es o no una enfermedad laboral. Tenemos aquí preparación y respuesta ante una situación de emergencia. Entonces es importante en los puntos o en el lugar donde ustedes van a laborar identificar las rutas de evacuación, las salidas de emergencia, ¿cierto? La alarma de emergencia, en este caso son el pito, entonces alerta, cuando escuchamos el primer pitazo, es que debemos estar alerta, el segundo vamos a prepararnos y el tercero es una evacuación. El último va a ser constante, continuo y debemos seguir las recomendaciones de nuestros brigadistas. Nuestros brigadistas van a tener una identificación. Desde este año se va a empezar a implementar esa identificación de estos brigadistas. Deben ser una identificación por medio de colores. Entonces se van a diferenciar con la cofia azul. Preparación y respuesta. Entonces tenemos aquí lo que son los equipos de emergencia. Tenemos 2 camillas. Esas 2 camillas están ubicadas, una en el segundo piso, cerca del área, en la zona de recepción, en el área administrativa. Tenemos la segunda por el ingreso, la puerta de ingreso del área operativa. Tenemos botiquín, tenemos un botiquín, está ahí al lado del área de calidad, el otro está en el área administrativa y el otro está en el punto de venta. Tenemos extintores, los extintores están distribuidos por todas las zonas, por todas las áreas, uno en cada área. En el área de cocción hay uno, en el área de producción también, en el área de insumos, en el área de vacío y en el área de fechado, en el área administrativa, en el área gerencial tenemos extintores hasta en el área de punto de venta. En el área de cocina también tenemos uno. Importante tener aquí presente que tenemos un punto de atención de primeros auxilios, está ubicado en el segundo piso, al lado de los lockers de las mujeres. Proceso de limpieza y desinfección. Siempre cuando ustedes vayan a manipular una sustancia química deben identificar qué producto químico están utilizando, solicitar los elementos de protección personal que se deben utilizar como guantes, gafas, caretas, protección corporal y protección de pies. Identifique los productos que estén rotulados. Todos los productos o toda sustancia química, así sea reenvasada, debe estar rotulada. Siga instrucciones hasta finalizar la labor. ¿Qué instrucciones? Las instrucciones dadas por el área de calidad en cuanto al proceso de limpieza y desinfección, y limpie los elementos de seguridad de forma apropiada y guárdelos en el lugar asignado por el jefe de calidad. Eso es todo. Gracias por su atención prestada. Espero que si tienen alguna duda, pregunta, nos las hagan saber. Es importante tener presente todas aquellas recomendaciones que se dieron en esta inducción. Adicional, todas las recomendaciones
que se dan después, durante la ejecución. Siempre se les hará llamado de atención a las personas que se evidencien realizando actos inseguros, y ustedes tienen la facilidad de reportar todas aquellas condiciones inseguras. Entonces siempre tener presente que el área de seguridad está para ayudarlos y para mejorar las condiciones de trabajo durante la ejecución de todas las labores de ustedes. Bienvenidos a Inversiones Acosta Rodríguez.